Hola, ¿cómo están? Estoy aquí, Facebook Man, deseándoles como no, un excelente día, también un excelente mes de diciembre. Ya se acerca la Navidad, ¡vamos! Antes de comenzar, quiero recordar que por favor se suscriban a este canal, le den a la campanita de notificaciones y que le den me gusta al video para así poder llegar a muchas y más personas. Antes de comenzar, también vamos a pasar con los saludos del video y ya de una vez más, comencemos con el fanfic. Adiós, chao. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Ezequiel V. y a Brawl Hayden. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Antes de comenzar con el vídeo, quería agradecerles a todos ya que somos 3000 suscriptores. Me siento muy feliz por esto y se lo debo todo a ustedes. Muchas gracias y ahora, volvamos con el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Bleach. El camino de los 5 reyes por The Mob. 21. Torre de lo sobrenatural siguiente. Wiru Isidia se encontraba en la cima de un gigantesco rascacielos mientras observaba las oscuras nubes que se arremolinaban alrededor de la torre de Tokio. Presenciaba los destellos de los relámpagos que danzaban a su alrededor, y por lo que podía percibir, había al menos 3 espadas en ese lugar. 2 de ellos eran los gemelos Octavo Espada, que parecían estar en la cima de la torre. En contraste, Robert luchaba contra otro más poderoso. Por suerte para el Sternritter, el príncipe blanco pronto se unirá a él en la batalla y acabará con el 8 Espada por última vez. Pero antes de que Uryu pudiera hacer nada más, sintió un pulso masivo vibrando por toda la ciudad. Sin embargo, por lo que el príncipe pudo percibir, no era presión espiritual, solo para abrir los ojos con terror al darse cuenta de que era algo mucho peor. Sin tiempo que perder, Uryu inmediatamente utilizó su paso más rápido para dirigirse hacia la torre lo más pronto posible antes de que ocurriera el desastre. En otro lugar con Chad e Ichigo. Bien, ¿qué demonios fue eso? Gritó Ichigo mientras él también sentía la misma extraña onda de energía que vibraba por toda la ciudad junto con Sado. Ese Kurosaki fue una ruptura con el Reinjaku, la energía que recorre el mundo de los vivos. También conocida como su pulso espiritual, explicó Chad con gravedad, y luego fijó su mirada en la torre de Tokio. Y, hagan lo que hagan los espada, de alguna manera se conectan directamente con ella. Ichigo entonces le lanzó a Chad una mirada confusa. Bueno, ¿y qué tan malo es eso? Preguntó Ichigo, y el hombre corría hacia la torre. Ya es suficiente para poner en peligro a todo Tokio. Vamos. Gritó el director con urgencia, e Ichigo siguió a su amigo. Mientras tanto, con Robert y Luffy. Bueno, esto es decepcionante, dijo Luffy con sarcasmo mientras miraba al cansado Sternritter. Pensé que un Kinky de tu reputación ofrecería un mayor desafío. Pero claro, al igual que con Zomeri, tú también eres añorado desde que pasaste tu mejor momento. Robert esquivó entonces varias extremidades de Luffy que se abalanzaron sobre él. Sin embargo, pronto se quedó sin aliento, consecuencia del agotamiento por usar su forma sagrada y del hecho de que Luffy era mucho más poderoso que Zomeri, como su rango indicaba. Sin embargo, como caballero estrella del reino sagrado, tenía que seguir luchando y derrotar a este enemigo, si quería tener alguna posibilidad de evitar que los otros 2 espada pusieran en peligro la ciudad. Sin embargo, antes de que Robert pudiera hacer nada más, vio que Luffy usaba sus 8 tentáculos para cargar un gran 0 en cada uno. Para su creciente frustración. Lo siento, Sternritter, por mucho que me guste jugar. Tengo el tiempo justo, ¿sabes? Y no puedo permitirme alargar esta pelea más de lo que tengo que hacerlo, dijo Luffy con sarcasmo y disculpa. Así que, espero que me perdones por acortar esto. El 7º espada estaba entonces listo para lanzar sus 8 grandes ceros a la vez contra su enemigo, solo para descubrir, para su sorpresa, que todos sus tentáculos habían sido perforados por una flecha Resi que explotó al contacto, cancelando el ataque combinado. Entonces, cuando los 2 combatientes miraron al que les disparó, ambos reaccionaron de forma distinta. Luffy gruñó de fastidio y Robert suspiró de alivio. Príncipe Blanco Uryu. Declaró el anciano severo al ver que Isiga seguía tensando su arco. Disculpe la demora, Robert Actrone. Pero estoy aquí para poner fin a este conflicto, dijo el príncipe blanco con severidad, y Sternritter asintió. Uf, qué problemático, dijo Luffy con un puchero mientras regeneraba sus 8 extremidades. Ya es bastante duro luchar contra uno de ustedes, caballeros, pero contra un príncipe. El espada negó con la cabeza, consternado. Eso podría ser un poco difícil incluso para mí.
El espada preparó su postura mientras su semblante se endurecía. Pero independientemente de mis sentimientos al respecto, tengo un deber que cumplir. El arrancar entonces comenzó a aumentar su presión espiritual, probablemente como un medio para alcanzar su segunda liberación. Hasta que un rugido resonó sobre la torre de Tokio. Su voz sonaba como los gritos de un hombre y una mujer. Esto dio a entender a todos los presentes a quién pertenecían esas dos voces, y mientras su rugido resonaba por el cielo, los truenos y relámpagos se volvieron mucho más caóticos. Bueno, dijo Luffy mientras miraba hacia la cima de la Torre Roja. Parece que Aroniero y Arrurorie finalmente se han fusionado y están listos para desatar todo su poder. Entonces Ugiru miró a Luffy con miedo. ¿Qué quieres decir? Preguntó, y el séptimo espada le dedicó una sonrisa sádica. Eso significa, mi querido y dulce príncipe, que la misión principal que su majestad nos asignó, los espada, ha sido completada, explicó el Luffy con malicia. Mientras un campo de negación descendía repentinamente sobre él. Y todos han perdido. Mientras tanto, con Keigo, Mizuki y Tatsuki. Maldita sea, se avecina una tormenta enorme alrededor de la torre de Tokio, reflexionó Asano sentado en la colchoneta sin camisa. Guardó un par de vendas para las heridas en su pecho, abdominales y brazos. Espero que todos estén bien. Seguro que están bien, idiota, comentó Tatsuki mientras se sentaba junto a Keigo, quien también estaba cubierto de vendas. Después de todo, derrotaron a uno de esos bastardos espada. Mizuki se acercó a los dos y se sentó junto a su cabeza, cubierto de vendas. No sé, Tatsuki. ¿Has sentido ese pulso espiritual? El espada debe estar tramando algo. La chica de cabello oscuro, sin embargo, resopló y puso los ojos en blanco. Aunque así fuera, no podemos hacer nada al respecto. Por un tiempo, nuestros cuerpos están completamente curados. Nuestro poder espiritual no, y a menos que estemos al máximo de nuestras fuerzas, seríamos una carga para todos los demás. Entonces Keigo miró fijamente a Tatsuki, suspiró y comenzó a reflexionar. Ya sé todo eso, pero aún así quiero salir y luchar junto a él. Asano miró al suelo y vio su camisa de Execution hecha jirones. Pero aún lo suficientemente intacta como para conservar el emblema de la X en la espalda. Keigo luego tomó el uniforme y lo miró fijamente durante un largo rato. Y aún así me conformo con ser un agente de campo, incluso cuando podría ser algo más. Como Tatsuki, Mizuki, Ryukura, Chadi e Ichigo, pensó mientras miraba a lo lejos. ¿Será porque me falta la ambición para afrontar el desafío, o porque aún guardo un viejo rencor? Se regañó Keigo al recordar la discusión de su hermana con él, sus amigos mudándose de la ciudad de Kakura y su amigo Ichigo, actuando de forma diferente. Keigo luego envolvió sus rodillas alrededor de sí mismo mientras agarraba su cabeza hacia abajo. ¿O tal vez simplemente sigo actuando como un niño? Sin embargo, antes de que el adolescente se lamentara más en sus pensamientos, notó que las nubes se volvieron mucho más oscuras cuando los rayos púrpuras golpearon la torre de Tokio y cuando lo hicieron, un rugido horrible que sonó como un cruce entre una bestia masculina y femenina resonó en toda la ciudad enviando escalofríos por la columna de Keigo y su amigo. Pero luego, cuando terminó el rugido y se produjo un desastre aún mayor. Como un maremoto del mismísimo Armagedón, una gigantesca oleada de oscura presión espiritual azotó la metrópolis de Tokio. Fue mucho más retorcida que cualquier cosa que los Fullbringers hubieran sentido antes. A medida que la onda se extendía, un vórtice de energía negro-violeta rodeó toda la torre de Tokio, ocultándola de la vista. ¿Qué? Tatsuki tartamudeó asustada, apenas entendiendo lo que veía. ¿Qué demonios es y? Plaf. La mujer se detuvo al notar que una gota de lluvia caía sobre su brazo derecho. Sin embargo, parecía demasiado viscosa, morada y rojiza comparada con el agua, y de repente, de ella brotaron tentáculos móviles con ojos y bocas. ¡Ah! Exclamó Tatsuki presa del pánico mientras se quitaba la baba del brazo. Pero, para su horror, más baba empezó a caer de las nubes negras, y para colmo, su precipitación era cada vez más rápida. Vio la desesperada situación. Orihime inmediatamente activó su Santen Kesum para proteger a sus amigos de la lluvia de tentáculos de baba que seguía cayendo. El ciclón que gira alrededor de la torre de Tokio comienza a comprimirse. Antes de transformarse en una monstruosidad más horrible que cualquier cosa que pudieran imaginar en la peor de sus pesadillas. Los cuerpos del octavo espada eran ahora una mórbida fusión de pulpo, humano y la propia torre. Tentáculos, bocas y ojos se fundían en uno solo. Sobre la abominación se encontraban a Aroniero y a Arrurorie, quienes ahora compartían un cuerpo humanoide, sostenido por dos cabezas completamente huecas.
Habían abandonado todo lo que los hacía parecer humanos. En contraste, un collar con forma de murciélago rodeaba su cuello en un mórbido intento de parecer aristocrático. Y entonces los dos horrores hablaron en un solo verso, para resaltar en qué se convierten. Segunda etapa. 22. Cazador de lunas. Siguiente. Hace mucho tiempo, en el lejano pasado de Hueco Mundo, existían dos Hoyous. Uno era hermano y la otra hermana, y ambos compartían la capacidad única de tomar, albergar y usar ilimitadamente los poderes de cualquier otro Hoyou que devoraran. Gracias a ese poder, nació y compartieron la ambición de evolucionar hacia una existencia de poder y potencial inigualables. Sin embargo, cuando su hambre llegó a su punto máximo y ambos se convirtieron en Hillain, ninguno de los hermanos tuvo la voluntad de someter al otro ni de quedarse solo. Arurerie tenía tanto miedo al dolor y a la muerte que no encontraba consuelo salvo en la compañía de su hermano. Mientras que Aroniero no soportaba ver a su hermana llorar sola y temía abandonarla. Gracias a ese vínculo fraternal, se podían vestir para mantener su individualidad. Así se convirtieron en una forma única de menos que compartía dos mentes en un solo cuerpo. Mientras tanto, seguían devorando y apropiándose de las habilidades de cualquier Hoyou con el que se cruzaran. Pero, por desgracia, no estaban dispuestos a renunciar a ninguna de sus individualidades. Por lo tanto, Aroniero y Arurerie nunca podrían evolucionar más allá de la etapa de Hillain ni comprender plenamente que, mientras compartieran dos mentes en su cuerpo de menos, jamás alcanzarían sus sueños de convertirse en una entidad de poder inigualable. Sin embargo, todo eso cambió cuando un alquimista que servía al dios rey de Hueco Mundo llegó hasta el hermano y la hermana y les ofreció una forma de evolucionar sin necesidad de sacrificarse el uno al otro, permitiéndoles finalmente convertirse en un estado del ser en el que nunca más tendrían que sentir dolor, miedo y muerte. De ambos, para sí mismos y entre sí, Ichigo casi quiso vomitar ante esa cosa que tenía que devorar la torre de Tokio, pues parecía sacada de un anime morboso y demasiado real. El gigante espada de dos cabezas rió encantado. Su delgada esencia continuó derramándose por la ciudad sin cesar, obligando a Kurosaki y Chad a refugiarse en una cafetería. Ese tartamudeó el adolescente. Intentó pronunciar la palabra. ¿Son esos dos segunda épata? Preguntó mientras Chad le daba una mirada dudosa. Y sin embargo, me temo que va mucho más allá de una simple transformación, dijo Sado mientras miraba a los imponentes Aroniero y Arurerie. Es más bien una forma que se alimenta del pulso espiritual del mundo de los vivos. Ichigo entonces recordó lo que dijo el Fullbringer sobre eso y luego recordó cómo su versión de Chad habló de cómo obtuvo acceso a todo su poder al estar dentro de la presencia de Hueco Mundo y no pudo evitar pensar que esos dos espada están haciendo algo similar. Entonces dices que Aroniero y Arurerie se alimentan del pulso espiritual de este mundo para fortalecerse devorando la ciudad? Preguntó el Shinigami, pero Sado parecía inseguro. Tal vez pero dada la potencia de su presión espiritual ahora mismo y cómo irradia por toda la zona, parece más que simplemente adquirir mayor poder, reflexionó Chad. De repente, Ichigo y Sado oyeron un estruendo por las calles y ambos jadearon de asco y desconcierto. Los tentáculos se desprendieron de la baba y se convirtieron en monstruosos apéndices, a medida que más ojos y bocas rojas brotaban de ellos y se extendían por la calle, las aceras y los edificios. Todo ello se llenaba de energía espiritual de color púrpura oscuro. Bueno, sea lo que sea, esos dos bichos raros. Están haciendo algo. Tenemos que detenerlos ya. Declaró Kurosaki y salió corriendo de la tienda, seguido por Chad. Mientras tanto, con Robert y Uryu. Durante varios minutos seguidos, el anciano Sternritter y el príncipe blanco intentaron en vano matar al arrancar fusionado. Pero hicieran lo que hicieran, ya fuera volarles la cabeza a ambos o destrozarles el cuerpo con una lluvia de flechas, Aroniero y Arurerie seguían regenerándose sin fallar. Es inútil, Kinky. Presumieron las dos cabezas al unísono. Mientras quede un solo hueco dentro de nosotros, no moriremos, por mucho que intentes destruir nuestro cuerpo, y una vez que hayamos asimilado a Tokio a través del pulso espiritual de este mundo, podremos alcanzar la siguiente etapa de nuestra evolución, que se nos ha negado desde hace mucho tiempo. Denegado. Jadeó Uryu. ¿De qué estás hablando? El gemelo arrancar se ríe. Ah, así que ahora quieres que hablemos cuando te convenga, qué ironía tan dulce y pobre. El príncipe entonces apretó los dientes con frustración, pero Robert colocó su mano izquierda sobre su hombro para calmarlo. Me temo que es demasiado obvio, Uryu Ishida, dijo el anciano Sternritter con gravedad mientras bajaba la cabeza y luego la levantaba para mirar al monstruo arrancar. Él planea convertirse en un Bastolorde. Los ojos del príncipe blanco se abren entonces en estado de shock.
¿Qué? Pero eso es imposible. La única forma en que un hueco podría lograrlo es si tuviera una sola personalidad y el potencial de evolucionar, para empezar. Argumentó Uryu, pero Robert negó con la cabeza. Y siga, si ese fue el caso, ¿cómo se convirtieron a Aroniero y a Rurueri en adjuchas? Preguntó el anciano, e Isidia se quedó en silencio de repente. Aunque desconozco las circunstancias exactas, es probable que esos dos crearan este método para eludir los requisitos necesarios para evolucionar y dejar de ser Hillain, y ahora planean usar el mismo método consumiendo todo Tokio como alimento. Para evolucionar al nivel más alto de Olou, explicó Robert, dejando a Uryu atónito, incrédulo y aterrorizado. Al mismo tiempo, los dos espada gemelos sonrieron con una sonrisa retorcida. Tienes razón, anciano. Estas batallas y victorias que debes obtener no fueron más que un detalle secundario del evento real. El rey dios de Hueco Mundo busca solo a los más fuertes para unirse a su guardia de élite, y gracias a nuestro reconocido poder, se nos dio la oportunidad de convertirnos en eso. Rugieron los gemelos espada. Lo cual pronto se convirtió en un coro de aullidos provenientes de las innumerables bocas de los delgados tentáculos que emergieron de toda la ciudad. Y dada nuestra forma actual, nadie, ni siquiera tu preciado príncipe negro, puede detener nuestra ascensión, gritó el octavo con una risa incontrolable. Robert y Uryu se miraron. Y siga, mi príncipe, y dijo Robert. Sin embargo, Uryu parecía saber ya lo que su superior iba a decir. La ciudad está perdida y tenemos que invocar al Zorn de Simmels. Ira celestial, el príncipe entonces permanece en silencio al oír ese nombre. Isida. Gritó a Contrune, y Uryu se giró para encarar a su aliado. No hablarás en serio, dijo en voz baja. Pero Robert se mantiene firme. Lo soy, dijo el Sternritter mientras miraban a Aroniero y a Ruruerie con lástima. Dado el poder y la regeneración de ese monstruo, los únicos membrillos, aparte de su majestad, capaces de derrotar a este espada son los Sternsafle del Palacio Real, y como todas las puertas solares locales están cerradas, les llevaría demasiado tiempo llegar hasta aquí por las otras puertas. Isidia entonces aprieta los puños con frustración, pero tristemente admite que Robert tiene razón en su corazón. Sin embargo, escuchó una voz familiar que lo llamaba antes de dar la orden. Bueno, es bueno tenerme aquí, ¿eh? Gritó Ichigo desde detrás de los dos membrillos, con Chad de pie a su lado. Ichigo. Uryu tartamudeó y miró fijamente al joven mientras caminaban hacia Aroniero y a Ruruerie. Lo escuché todo. ¿No quieres que este bastardo se vuelva más poderoso, empeore las cosas y sientas que debes sacrificar a gente inocente para que suceda? Ichigo miró a Robert con compasión. Lo entiendo. Pero te lo digo aquí, y ahora no necesitas sacrificar a nadie para derrotar a estos dos, no conmigo aquí, declaró Ichigo mientras se giraba para encarar al octavo espada y formaba espadas gemelas de Resi y Robert. Bueno, sintió la urgencia de evitar que el chico hiciera algo tonto, no pudo evitar pensar que eso era innecesario. Ja. ¡Qué gracioso! Se ríen los espada. ¿Crees que puedes detenernos? ¿Que puedes matarnos? Aunque nos partas por la mitad, nos vueles la cabeza a ambos y nos aniquiles el corazón. Nos regeneraremos de las almas de nuestros devorados, y una vez que logremos nuestra evolución consumiendo esta ciudad, ni siquiera podrás hacernos daño. Sin embargo, a pesar de su enorme alarde, Ichigo se limitó a mostrar una sonrisa confiada. Bueno, eso sí que puede ser problemático, si no has reunido a todas esas almas en un solo lugar. Murmuró pensativo, y por una vez, Aroniero y a Ruruerie sintieron una punzada de miedo en sus corazones. Ichigo luego miró sus dos espadas Resi y luego volvió a mirar a Uryu, Robert y Chad. ¿Sabes? Nunca se me dio bien esto de las mascaradas, de ocultar y mentir sobre mi poder, y decírselo a personas que solo me habían apoyado, y todo por miedo a que me vieran como su enemigo. Que un impostor reemplazara a alguien que le importaba sin previo aviso y sin darse cuenta después. Ichigo se gira entonces para encarar al espada. Pero ahora, ya que esta mascarada está a punto de terminar y los ojos de Ichigo comenzaron a brillar de azul con su poder. Estás a punto de ser testigo de lo que soy capaz de hacer. El cuerpo de Kurosaki explotó entonces con una presión espiritual azul brillante. Esto envolvió por completo su entorno, dejando a Sado, Uryu y Robert boquiabiertos ante la intensidad, junto con su naturaleza purificadora. Mientras que Aroniero y a Ruruerie, por instinto, vieron al joven naranja como una amenaza que debía ser exterminada. Entonces, con un gesto de su mano derecha, los espada gemelos convocaron una extremidad masiva compuesta de la fuerza y masa de más de 400.000 huecos y luego la comprimieron en un poderoso puño, que enviaron tras el joven advenedizo, con la esperanza de aplastarlo en el pasado.
Pero Ichigo, con un simple movimiento de su espada derecha, destrozó el puño y la extremidad, convirtiéndolos en un tajo de sangre y carne destrozada. Para gran sorpresa e incomprensión del arrancar. Eso no es posible, susurraron los dos espada con miedo, y luego se les sumó el terror. Ichigo comenzó a susurrar un verso. Abandona tu miedo a Aroniero y a Rurorie. En un momento de desesperación, crearon una enorme guadaña con su brazo izquierdo. Estaba compuesta por las armaduras y pieles de los Hoyous que devoraron antes de asestarle un golpe a Ichigo y cortarlo por la mitad. Mira hacia adelante y nunca te detengas, solo para que los dos jóvenes apartaran la enorme guadaña con un solo golpe de sus espadas resi más cortas. Esta vez, el contragolpe fue tan intenso que desintegró el brazo en polvo. Al mismo tiempo, las espadas gemelas brillaban con aún más poder. Envejecerás si te alejas. Estaban frustrados y furiosos. El octavo espada abrió entonces una enorme boca desde su estómago y comenzó a canalizar todo el poder acumulado en ella, sin importarle siquiera si eso retrasaría su evolución. Si dudas, morirás. Una enorme bola de energía espiritual concentrada se formó entonces dentro de las bocas de Aroniero y Rurorie. Sus capas más profundas están compuestas de electricidad púrpura crepitante, y el centro es una masa oscura que no refleja la luz. Fue un ataque que podría borrar todo Tokio del mapa. Pero también dejar tras de sí una enorme cavidad de muchos kilómetros de profundidad. Orbe del abismo ennegrecido. El Esabda gemelo gritó el nombre de la técnica cuando estuvo completamente cargada y la lanzó, esperando que su poder aniquilara al chico. Atraviesa los cielos y Ichigo preparó sus espadas mientras la esfera de devastación apareció justo encima de él. Zangetsu. Gritó el segador de almas con todas sus fuerzas. Entonces, las espadas resi estallaron en una explosión de luz, y al hacerlo, Ichigo golpeó con ambas manos la bola de la perdición, empujándola hacia atrás, y luego lo dispersaron por completo con un doble corte de ambas espadas. Mientras que el espada, Sternritter y el príncipe blanco quedaron sin palabras ante el acto. Lo cual no puede describirse como nada menos que divino. Sin embargo, al observar a Ichigo, se dieron cuenta de que sus dos espadas resi blancas habían sido reemplazadas por un par de hojas negras de metal sólido. Una tan corta como un cuchillo de trinchera y la otra una cuchilla tan grande como su portador. ¿Qué? Aroniero jadeó desconcertado. Eres tú. Terminó Rurorie. El joven de cabello naranja permaneció en silencio por un momento y luego respondió. Mi nombre es Ichigo Kurosaki, tengo 17 años, soy un Shinigami sustituido, dijo Ichigo mientras preparaba su cuchillo. Y a partir de ahora, tu segador. Ichigo entonces reunió su energía espiritual dentro de la enorme espada de Tsuchikai y su golpe. Getsuga, Tensou. Gritó. Antes de blandir la espada con un tajo superior, una enorme ola concentrada de su presión espiritual azul envolvió el cuerpo del octavo espada, del tamaño de una torre, haciéndolo desaparecer en el velo de luz. 23. El poder revelado siguiente dolor, un dolor cegador y devastador, era todo lo que Aroniero y Rurorie podían sentir, como si las energías del Getsuga Tensou, el perforador de los cielos, quemaran cada fibra de sus cuerpos, y todas las almas que consumían a lo largo de sus vidas se purificaran a la vez. Sin embargo, incluso en su estado de olvido, los dos hermanos se abrazaron con consuelo como siempre lo hicieron en el pasado, en tiempos de miedo y cuando más se necesitaban, incluso ahora, al enfrentarse a su fin. La ola de poder espiritual concentrado consume por completo al octavo espada. Vaporiza su forma hasta la nada y asciende hacia los cielos, atravesando las oscuras nubes de la tormenta antes de dispersarla por completo y revelar el cielo nocturno y la brillante luna llena que se extendía sobre ellos. Mientras tanto, las monstruosas criaturas tentaculares que una vez plagaron Tokio se marchitaron, murieron y se desmoronaron. Increíble, y pensó Robert mientras presenciaba el magnífico acontecimiento. Sabía que esta versión alternativa de Kurosaki era poderosa, pero verla con mis propios ojos. El severo miró al chico con asombro. Antes de eso, riendo para sí mismo, dijo. Y pensar que me he atrevido a dudar del juicio de su majestad. Ichigo Kurosaki, dijo Uryumi Shiria en tono relevante mientras miraba al Shinigami, completamente fortalecido. ¿Asumo que este es tu verdadero poder? Preguntó aún en shock. Lo que hizo suspirar a Ichigo. Como puedes imaginar, y aún quieres que espere hasta que lleguemos a la sociedad de almas para contarme qué está pasando, ¿o quieres hacerlo ahora? El príncipe blanco permanece entonces en silencio antes de responder. Para ser honesto, y creo que ya era hora de dar una explicación. Mientras tanto, en una sala de reuniones dentro de los salones de las noches Noitra, Luffy y Wonderboy estaban sentados alrededor de una mesa.
quedaron boquiabiertos al ver un holograma de Ichigo usando su poder Shinigami sin suprimir contra Aroniero y Aruruerie. Los mató a ambos de un solo golpe, sin dejar rastro de la forma de la espada. Bueno, eso es algo, comentó Luffy con tono desfavorable. Pero la verdad es que no tenía ni idea de qué más decir. Sabía que ese chico era poderoso cuando venció a Grimhow en su segunda etapa, pero esto es jodidamente ridículo, dijo Wonderways angustiado mientras sacudía la cabeza. Noitra, sin embargo, solo gruñó. Oh, ¿de qué te quejas? Solo significa que es mucho más fuerte de lo que esperábamos, nada más. El cuarto espada se recostó en su silla. Y en respuesta a eso, solo necesitábamos luchar con más ahínco para matarlo cuando tuviéramos la oportunidad. Oh, me temo que requeriría mucho más que solo trabajo duro. Los tres espadas sintieron entonces una presencia terriblemente abrumadora en la habitación al ver al único arrancar que la irradiaba. Todos retrocedieron conmocionados y asustados. Era un hombre delgado. Tenía el pelo rosa con reflejos amarillos y vestía una camisa y pantalones de rayas gris oscuro. Sus fríos y analizadores ojos naranjas estaban cubiertos por unas gafas blancas. Cien Granz, el alquimista, habló Wonderways con tembloroso respeto. El recién llegado arrancar se sentó a la mesa que mostraba el holograma. Es asombroso. Pensar que un poder tan grande e inigualable pudiera albergarse en un simple niño. Además de su poder Shinigami único, elogió Zein con una sonrisa. La cual rápidamente se transformó en una mueca. Pero, por desgracia, semejante experimento potencial probablemente tendrá que ser destruido por completo, considerando la gran amenaza que se ha convertido para la conquista de nuestro rey, se lamentó Zein, y Noitra se burló. Vamos. Es mocoso, mató a una espada de baja estofa, más débil que el último que derrotó. ¿Qué te hace pensar que nosotros, y mucho menos Barragán, tenemos algo que temerle? Zein entonces miró fijamente al cuarto espada, y el 4 se puso nervioso y apartó la mirada. Pero el alquimista pareció olvidarlo. Dado que ves un holograma de la batería de vídeo que instalé en el 8 espada y no tienes acceso a los datos reales que reuní en esa pelea, te perdonaré tu estupidez, aunque solo sea porque un bárbaro descerebrado como tú no puede evitarlo, y para demostrar aún más mi buena voluntad, por así decirlo. Incluso te explicaré mi punto con palabras sencillas. Solo para que puedas entender mejor a qué nos enfrentamos, dijo Zein con amarga condescendencia. Pero Hilga mantiene la boca cerrada. Al ver que su punto estaba claro, el científico arrancar continuó con su explicación. Ahora, para quienes no lo sepan, los grados suelen determinar el poder espiritual, y cuanto menor sea el número, mayor será el poder espiritual. Además, existe una enorme diferencia de poder entre esos grados. Zein sacó entonces una pequeña computadora de su bolsillo, similar a una tableta, y comenzó a desplazarse por varias imágenes de varios arrancar y Kinky. Ahora, gracias a todas las muestras de presiones espirituales que he recopilado a lo largo de las décadas, deduzco con precisión el grado espiritual de cada espada y Sternritter conocido en esta guerra. La mayoría tienen un grado 3 o 2, continuó Zein, dejando su tableta sobre la mesa y observando el holograma de Ichigo luchando contra el 8º espada. Para Ichigo, conocíamos al verdadero príncipe negro. Su nivel espiritual era 2. Poderoso, pero ninguno de los 4 mejores espada podía resistirlo. Zein guardó silencio mientras observaba las 2 Zanpakuth negras en las manos del joven. Pero por esto, Ichigo Kurosaki y su nivel espiritual es 0 y, dijo el científico. Lo que hizo que el resto de los espada abrieran los ojos con preocupación y confusión. Grado de Sprite 0 y balbució Noitra. ¿Qué demonios significa eso? Gritó el espada confundido, y Zein respiró hondo. Significa que el poder espiritual de este Ichigo es inmenso. Va más allá de lo que se puede calcular o incluso comprender. Un ser trascendental cuyo poder supera con creces lo que un humano, un Kinky, un Oyo o un Shinmai jamás podrían alcanzar. Incluyendo a aquellos con el poder suficiente para afectar y alterar mundos enteros, como nuestro rey Barragán, explicó el arrancar con aprensión, lo que dejó a todos los espada boquiabiertos de incredulidad. Claro, su majestad ya tenía como objetivo alcanzar ese nivel de poder. Enfrentarse a Iwatch el alquimista entrecerró los ojos. Pero que este Ichigo también esté a ese nivel y desafortunadamente, complica ese objetivo. Los 3 espada permanecieron en silencio para procesar la información antes de que Wonderways hablara. Entonces, ¿y qué hacemos ahora? Preguntó el chico rubio, y Zein soltó una risita. Oh, nada por ahora. Pero le aseguro que su majestad encontrará la manera de lidiar con esta amenaza a su debido tiempo. Zein miró al resto de Sabda y sonrió con crueldad.
Y cuando lo haga, nadie, ni siquiera el hombre que nos humilló hace tantos años, podrá detenernos. Mientras tanto, en el hospital Kakura, Aizen vio un vídeo de Ichigo desvelando su Zanpakumen en su oficina mientras tomaba una taza de té. Así que ese es el poder que posee este Ichigo Kurosaki, comentó Aizen mientras tomaba un sorbo de su bebida. No es de extrañar que el rey Kinki lo eligiera. Entonces el Shingmai juntó las manos y comenzó a ordenar sus pensamientos. Si bien es comprensible que revelara su poder, también lo ha convertido en el blanco de todos los enemigos de la sociedad de almas, quienes lo verán como una amenaza que debe ser exterminada, o como alguien a quien obligar a unirse a ellos. Aizen bajó la cabeza y cerró los ojos con tristeza. Solo puedo esperar que, sea cual sea el futuro que hayas elegido, Iwatch merezca la pena hacerlo realidad, comentó el Shingmai mientras cruzaba ambas manos. Sintió un pulso que le recorrió el cuerpo, incomodándolo, irradiando una energía vil. Ese conocimiento pronto sería demasiado grande para contenerlo. Y ojalá, pronto. Bien, con este último capítulo, concluye el segundo arco argumental de este fanfic. El siguiente se centra en las aventuras de Ichigo en la Sociedad de Almas Alternativas y presenta a un personaje de los espíritus que estará presente para siempre en tu novela. Y, por supuesto, la introducción del sistema de nivelación. Bueno, ¿qué te pareció el arco? ¿Disfrutaste mi interpretación de la Aroniero y Aruruerie y los Fullbringers, o fue demasiado? De cualquier modo, nos vemos la próxima vez. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.